Si conoces los siguientes motivos para comprar Bitcoin, ya te digo yo que no te lo vas a pensar dos veces en comprar, así que quédate. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión te voy a explicar por qué tienes que comprar Bitcoin. No es una obligación, sí una recomendación personal, pero al final vosotros vais a tomar vuestra decisión final. En este vídeo simplemente quiero aportar motivos de por qué invertir en criptomonedas, en especial en el Bitcoin, pues puede ser una buena idea. Y no lo digo yo, sino lo dicen muchas más personas, analistas, traders, inversores. Así que no me enrollo más y vayamos ya con el primer motivo de todos. Punto número 1. Los Bitcoin no se devalúan tan fácilmente como las monedas tradicionales. En este caso, por ejemplo, con el COVID hemos visto que Estados Unidos ha imprimido muchísimo dinero, en este caso dólares, para poder combatir un poco con los problemas de la sociedad. No tienen dinero, tienen que pagar las facturas, tienen que pagar los alquileres, etcétera, etcétera. Entonces han imprimido más dinero, por lo que la inflación está creciendo. En cambio, por otro lado, tenemos el Bitcoin. El Bitcoin tiene una cantidad ya estipulada de 21 millones de Bitcoin. Sí que es cierto que no se han hecho todos aún, no se han minado, pero estamos ya cerquita, estamos creo que al 80-90%. Es por eso que cuando ya todos los Bitcoins estén ya minados, no podremos tener más y empezarán los juegos del hambre. Porque no se podrán imprimir más, no son como las monedas tradicionales que se imprimen billetes y tienes más. En el Bitcoin se van a hacer 21 millones y va a ser una cifra cerrada. Es por eso que la demanda va a subir, ya que no van a existir más oportunidades de poder comprar más Bitcoin. Punto número 2. Tienes el control total de tu dinero. Tú tienes un Bitcoin o tienes satoshis y ese dinero lo vas a tener tú. Si por ejemplo tienes 1000 euros, 1000 dólares, los vas a tener en un banco muy probablemente. Cosa que si los tiene un banco no es dinero tuyo, sino que es del banco, pero tú cuando lo necesitas lo puedes reclamar sin ningún tipo de problema. Lo que pasa que a veces los bancos tienen dos problemas, uno que es bastante común y uno que podría llegar a pasar y es bastante peligroso. El primero, que te pongan restricciones a la hora de sacar el dinero, que te digan pues puedes sacarlo por cantidades, solamente lo puedes sacar estas fechas en concreto, que es un gran problema. Y luego el siguiente punto, que imaginaros que un banco quiebra, pues en este caso es probable que tus fondos no se puedan recuperar al 100%. Si tienes 1000 dólares, a lo mejor se quedan con 300, 400, no se sabe realmente la cifra, ya que dependería de la situación y del banco, pero es importante al día de hoy, con toda la tecnología que tenemos y las facilidades, tener el acceso a tu dinero cuando quieras y poder controlarlo y hacer lo que quieras. Y con el Bitcoin se puede, con los euros, con los dólares, a no ser que lo tengas debajo del cojín, me da que no, pero como ya sabéis en el punto 1 que las monedas con la inflación se pueden devaluar, en este caso pues te voy a recomendar antes de que inviertas el dinero en el Bitcoin, o al menos una pequeña parte, para entender un poco cómo funciona. Si en este momento estás pensando entonces en comprar criptomonedas, que aún faltan bastantes motivos, pero ya estás pensando en invertir en criptos o en el Bitcoin, te dejo una tarjetita por aquí donde las podrás comprar de forma segura en la mejor plataforma que existe, que es básicamente donde yo las compro, en Binance. Motivo número 3. Las comisiones entre criptomonedas son súper bajas. Si hablamos de, por ejemplo, transferencias bancarias regionales o internacionales, siempre te suelen cobrar una comisión. Aparte de que tardan días y luego que también todo está siempre guardado. Todo el mundo sabe los movimientos que vas a hacer en el banco. En este caso, si haces una transferencia en criptomonedas internacional, por ejemplo, te van a cobrar centavos de dólar o céntimos de euro, nadie se va a enterar y encima puedes poner la cantidad que quieras, nadie se va a enterar. Entonces son ventajas, es privacidad y creo que es algo que cada vez más las personas necesitamos. Motivo número 4, la seguridad. El blockchain hace que casi al 100% sea imposible, vamos a decir el 100%, que es imposible de que se puedan falsificar bitcoins. En este caso, si hablamos de euros o de dólares, se pueden falsificar sin tanta complicación. Es decir, hasta el día de hoy estamos viendo casos de falsificaciones de billetes. O sea, tú puedes, por ejemplo, ir a una tienda o en el supermercado y depende qué tipo de tienda, tú metes un billete de 5 euros y no te lo van a revisar. Incluso hasta el día de hoy hay billetes falsos que cuelan como reales y es por eso que no nos interesa tener una moneda que se pueda falsificar, porque eso es perjudicial. En cambio, el Bitcoin es súper complicado y es súper seguro. Si tú tienes tus
criptomonedas, es muy complicado que te las puedan quitar si las tienes en un wallet, en un monedero, a no ser que empieces a clicar correos de phishing, mensajes que te envíen un poco sospechosos, pero si haces bondad no tiene por qué pasarte absolutamente nada. Motivo número 5, los Bitcoin, las criptomonedas son descentralizadas. Con eso lo bueno es que cualquier persona, repito, del mundo puede tener acceso a ellas. En cambio, si por ejemplo estamos hablando de una moneda fiat, como sea el euro, el dólar, en este caso son monedas que tienes que tener acceso a ellas, y a veces hay muchos países, a lo mejor menos desarrollados, que no tienen acceso a lugares donde pueden sacar su dinero, donde puedan utilizarlo, y en este caso los Bitcoin, las criptomonedas, al ser descentralizadas, se pueden utilizar en todo el mundo, y esto es una gran ventaja, ya que englobamos la economía global, ya que así cualquier persona, por más o menos dinero que tenga, la podrá utilizar sin ningún tipo de problema, siempre y cuando tenga conexión a internet. Entonces ya podrá enviar y recibir criptomonedas. Motivo número 6, las transiciones son mucho más rápidas con las criptomonedas, y hablamos de segundos o menos de un segundo. En cambio, cuando hablamos de bancos, si contamos días laborales, son entre 2 o 3 días, y esto realmente es bastante molesto porque a veces tenemos prisa para conseguir ese dinero, y si no lo recibimos a tiempo pues no nos interesa. En cambio, las criptomonedas, esto ya no será un problema y podremos hacer todas las transferencias que queramos en el menor tiempo posible. Motivo número 7, la aceptación del Bitcoin está increciendo, está creciendo. Cada vez hay más países, más gobiernos, más instituciones, más inversores grandes que están creyendo en lo que sería el Bitcoin como un valor de refugio y también de uso. Y en este caso tengo aquí un informe que dice: un reciente informe realizado por el Observatorio de Digitalización Financiera ODF de Funcas y Finnovating dice que hay 92 países en el mundo que consideran válido el uso del Bitcoin. Y decimos 92 países, pero es que aún pueden faltar muchos países, y sobre todo ya cuando empiecen a entrar los gobiernos que van a meter dinero en el Bitcoin, muy probablemente el precio se dispare y también pues sea algo más estable y que todos podamos invertir con más tranquilidad, sabiendo de que hay gobiernos que ya están invirtiendo dinero en el Bitcoin o en otras criptomonedas. Y motivo número 8, y es por el que yo realmente estoy bastante focus en el Bitcoin, estoy muy centrado, es por la alta rentabilidad que puede llegar a tener. Tengo aquí un ejemplo, que es que en el 2010 el precio de un Bitcoin, de una unidad de Bitcoin, era de 0,39 centavos de dólar, o sea, era casi nada. En este caso, el Bitcoin ahora mismo está a un total de 40.000 dólares. Luego, en el año 2019, pues una unidad de Bitcoin llegó a valer 12.958 dólares. Pues imagínate si en el año 2010 hubieses comprado 1000 Bitcoins por 390 dólares y los hubieses vendido en el punto más álgido o de los más álgidos del año 2019, pues ahora tendrías más o menos 13 millones de dólares. Sería una locura con la mínima inversión que has hecho. Es por eso que ahora mismo, al día de hoy, hay personas que dicen que el Bitcoin puede llegar a 100.000, 200.000, 500.000, hasta he visto gente hablando de 1 millón de dólares, por lo que el crecimiento del Bitcoin aún puede ser muy exponencial. Hay mucho por ganar y aún poco por perder, así que es por eso que estoy bastante centrado en el Bitcoin, y también os insisto a que echéis un vistazo e investiguéis para aprender mucho más sobre él. Así que bueno, esto es todo, yo me despido, un saludito y hasta luego, chao chao.